días, nosotros somos el equipo 2, el cual nuestro equipo va a representar el tema de los ácidos nucleicos. Mi equipo está conformado por mi compañero Juan Ricardo Díaz Salazar y su servidora Yoalia Male de Torres Rodríguez. Nosotros en los ácidos nucleicos vamos a hablar, a dar sus definiciones de qué están conformados y cómo es que se puede reproducir el ADN en nuestro cuerpo. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros biológicos que presenten en las células de los organismos vivos, es decir, las largas cadenas de moléculas compuestas desde la repetición de partes más chicas conocidas como monómeros. En esta situación son polímeros de nucleótidos juntos por métodos de enlaces fosfodiéster. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el cual viene siendo el ADN y el ARN. Se distinguen por sus funciones bioquímicas, mientras uno sirve de contenedor a la información genética, el otro sirve como para materializar sus instrucciones. Su composición química, cada uno comprende de una molécula distinta de azúcar pentosa, la dexorribosa para el ADN y la pentosa para el ARN. Mientras que en su estructura, en el ADN es una cadena doble en forma de hélice que el ARN, que es monocatenario y lineal. Su función principal es para el almacenamiento y lectura de la transcripción del material genético, conteniéndolo en la célula. En consecuencia, intervienen los procesos de construcción de proteínas en el interior de la célula. La misma ocurre siempre que su fábrica de enzimas, hormonas y las sustancias indispensables para el mantenimiento del cuerpo. La importancia de los ácidos nucleicos, que son fundamentales para la vida así tal como son, ya que son impredecibles para la síntesis de proteínas y para la transmisión de la información genética, de una generación a otra. La comprensión de estos compuestos representó en su momento enorme en un salto adelante a la comprensión de fundamentos químicos para la vida. Por eso la protección del ADN es fundamental para la vida del individuo y para nosotros en la especie. Bueno, ya que mi compañera Yoalia les habló acerca de qué son los ácidos nucleicos, yo les voy a hablar de cómo es el desempaquetamiento del ADN para poder revisarlo. Entonces, esto se puede decir que es como un zoom a nuestro propio cuerpo. Estamos nosotros y el ADN lo tenemos en todo nuestro cuerpo. Si hacemos un zoom a nuestra mano, a nuestro pelo o a cualquier parte del cuerpo, estas se conforman a través de las células. Dentro de las células, si las hacemos todavía más grandes, en el núcleo tienen cromosomas. Entonces, aquí pueden ver, este es más o menos un cromosoma y tiene la medida de 1400 nanómetros. Entonces, si nos imaginamos que esto tiene un hilito y lo empezamos a jalar para empezar a desenrollarlo, de ahí siguen las fibras del cromosoma, que son como los espirales que vemos aquí. Estos tienen una medida de 700 a 300 nanómetros. En lo que se van desarrollando se van haciendo todavía más chiquitos. Si hacemos todavía un zoom a las fibras de cromosomas, vamos a ver que en realidad no es tanto como un hilo, sino son bolitas. Estas bolitas se llaman nucleosomas. Estos tienen una medida de 30 a 10 nanómetros. Los nucleosomas están bien enrollados uno con otro. Y igual, si volvemos a hacer otro zoom adentro del nucleosoma, vemos que tienen otros circulitos adentro. Estos se llaman histonas. Son 8 histonas las que conforman o las que están dentro de un nucleosoma. Estas histonas se puede notar que tienen un hilo igual que los entrelaza una con la otra. Este hilo es el que conocemos como el ADN. Entonces, si todavía nos adentramos más al hilito que rodea las histonas, podemos notar que tienen la doble hélice del ADN y cómo sus componentes se entrelazan entre sí. Las histonas son proteínas que contienen nuestro cuerpo. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, conocido como el ADN, es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria, que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN
ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque en una pequeña parte también se localiza en las mitocondrias. De ahí vienen los términos ADN mitocondrial y el ADN nuclear. El ADN como ácido nucleico está compuesto por estructuras más simples. Las bases nitrogenadas, que estas son 4. La adenina, que la tenemos en la presentación verde. La guanina, que la tenemos en presentación naranja. La citosina en color rojo. Y por último tenemos la timina en color negro. ¿Cuál es la función que tiene el ADN? Además de que su función más evidente es de promover información genética que nos permite el ADN, tiene otras funciones, como ejemplo la replicación, que es la capacidad de hacer copias de sí mismo que permite que la información genética se transfiere de una célula en las células hijas y de generación en generación. La codificación, que viene siendo la codificación de proteínas adecuadas para cada célula que se realiza gracias a la información que promueve el ADN. Tenemos también el metabolismo celular, que interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteína y hormonas. Por último, tenemos la mutación, que la mutación de nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También que la diversidad biológica responde a esta capacidad. Bueno, ahora que ya saben qué es el ADN, tienen que saber que tenemos dos tipos de ADN. El ADN nuclear, que como su nombre lo dice, se encuentra en el núcleo de la célula. Aparte de este ADN, que es el que todos conocemos, tenemos el ADN mitocondrial. Otra diferencia entre estos dos tipos de ADN es que el ADN nuclear es de doble hélice. Entonces tiene dos azúcares que lo conforman y viene en forma de hilo o en una forma recta, se podría decir. En cambio, el ADN mitocondrial, que se encuentra en la mitocondria, es de forma circular, que es como un solo ciclo. No tiene, por así decirlo, un principio o un final donde se pueda cortar. Aparte, otra diferencia es cómo se produce. Bueno, el ADN nuclear, ese es el que contiene toda nuestra genética y la herencia que vamos recibiendo de nuestros dos padres, de papá y mamá. Estos se van uniendo y ya es el que nos da nuestras características de si somos altos, chaparros, si tenemos huesos anchos, por ahí dirían, que estamos gorditos, flaquitos. Y el ADN mitocondrial se utiliza para hacer más mitocondrias. Una diferencia es que el ADN mitocondrial no viene de los dos papás, sino solamente de uno, de la madre. Entonces, ahí varios estudios pueden realizarse para saber si una enfermedad que tengas, ya sea como el Alzheimer o Parkinson o alguna enfermedad de las más comunes, estas pueden hacerse un estudio a ver si viene del ADN mitocondrial o del ADN nuclear. Si es del ADN mitocondrial, significa que viene de la madre y ahí se puede estudiar todo el árbol genealógico por parte de la mamá. ¿Qué es el ARN? El ARN o el ácido ribonucleico es el tipo del ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que sea comprendida por las células. Está compuesta por una cadena simple al contrario del ADN, que tiene una doble cadena para formar una forma de hélice. En el ARN sustituimos la timina por el uracilo, el cual está presentado de color azul. Su función puede comprenderse mejor a través de la descripción de diferentes tipos que existen. Entre los más conocidos están el ARNM o conocido como el ARN mensajero, que transmite la información codificante al ADN sirviendo de pauta en la síntesis de proteínas. Tenemos también el ARNT o el ARN de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. Por último, contamos con el ARNR, conocido como el ARN ribosómico. Como su nombre indica, se localiza en las ribosomas y ayuda a leer los ARN mensajeros y canalizan la síntesis de proteínas.
Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la transcripción y traducción. Entonces, como sabemos, en la célula se encuentra el núcleo y dentro del núcleo de la célula está el ADN. El ADN necesita, o para formar proteínas, tiene que pasar a los ribosomas. Pero como el ADN no puede salir del núcleo, se divide y cambia la molécula de la timina por el uracilo. Entonces aquí el ADN se vuelve ARN. El ARN sí puede salir del núcleo. Entonces el ARN sale del núcleo a través de los poros nucleares. Sale como ARNM. El ARNM es el ARN mensajero. Lleva las cadenas de la información del ADN. Entonces, el ARN mensajero lleva toda la información del ADN hacia los ribosomas. Y ya ahí es donde llega con el ARNT, que es el ARN de transcripción, es el que lo recibe. Entonces está el ARN y ya nada más llega el otro a juntarse con y se juntan los componentes. Se junta la adenina con el uracilo y la citosina con la guanina. Igual esto para formar nuevas proteínas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como nada más se ensamblan, queda una ligera separación, que es donde se forman los puentes de hidrógeno. Entonces supongamos que de este lado están la adenina, la citosina y el uracilo. Y para generar los puentes de hidrógeno o para sellar bien el ARN, utiliza otro tipo de ARN, que es el ARNR, que es el ARN ribosomal, el que se encuentra ya en las ribosomas de la célula. Lo utilizan para sellar los puentes entre un tipo de ARN y el otro, y así se puede generar una nueva proteína en las células. Bueno, el ADN está compuesto de unidades llamadas nucleótidos. Estas vienen siendo como una mitad del ADN. Esta está formada en 3 partes. Tiene un grupo fosfato que está representado como el color amarillo de este lado. El grupo fosfato tiene 5 carbonos llamados ribosa. Y la parte variable, que es una base nitrogenada. Entonces esta es la ribosa y esta es la parte variable. Variable porque puede ser adenina, puede ser citosina, puede ser timina o puede ser guanina. Entonces esta variable se identifica por la inicial de su nombre. La timina con AT, la adenina con A, la guanina con AG y la citosina con la C. Dice que los nucleótidos están unidos uno tras el otro en 2 partes distintas, las cuales se conectan con puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas, y además estas tienen un sentido antiparalelo. Entonces una va de arriba hacia abajo y la otra va de abajo hacia arriba. Por eso es importante checar la numeración para, por ejemplo, que no estés agarrando el ADN al revés o opuesto. Entonces es la 5' hacia abajo terminando en la 3', o viceversa, de 5' a la 3' del otro lado. Entonces de esta forma conforma una escalera para así formar una doble hélice. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es un
una hélice o un enrollamiento del ADN perfecto, pero este no lo es. De un espacio está más grande y este se le llama el surco mayor, y del otro lado es más pequeño y después el surco menor. En los puentes de hidrógeno solo se pueden unir la adenina con la timina, la citosina con la guanina, y aquí pues igual, pero al revés, la timina con la adenina y la guanina con la citosina. Estas partes tienen, como ven, pares de puentes de hidrógeno, o son 3 puentes de hidrógeno. Mientras más pares de citosina y guanina tenga un ADN, es más difícil descomponerlo o separarlo, ya que tiene 3 pares de puentes de hidrógeno que se tienen que romper. Entonces, en cambio, la adenina y la timina, como solo tienen 2 puentes de hidrógeno, es más fácil separarlos. Mientras más partes están agarradas, pues es más dura la resistencia. Igual cada parte tiene una numeración específica. En los que son como la citosina y la guanina, que tienen los 3 puentes de hidrógeno, la numeración siempre empieza el número 1 de la mitad del puente de hidrógeno que tienen. Tienen 3, entonces el del medio es el que indica el número 1. De ahí te vas como en el sentido de las manecillas del reloj hacia la izquierda. Número 2, número 3, 4, 5 y 6. Y ya con adenina o en su caso la timina, empiezan con el número 1 en el puente de hidrógeno de abajo. De ahí sigue el 2, 3, 4, 5, 6. Y como esta está compuesta, empieza con el número 7 del lado de arriba igual, luego 8 y 9 girando hacia el lado contrario. Muchas gracias por su atención. Por nuestra parte fue todo. Espero que les haya gustado y le hayan entendido. Fue nuestra forma de explicarlo, así que mucha suerte en el semestre.